increíble, señores. El gobierno utiliza a los niños ahora, nuestros niños estudiantes, para lavarse la cara política. Y esto yo lo domino, lo he denominado un papelazo presidencial, gracias a De Camps, el actual ministro de Educación. Porque en el momento menos transparente, menos ético del gobierno de Abinader, se le ocurrieron a algunos asesores, yo supongo que esto no vino de una sola cabeza, ¿no? Utilizar este momento para convertirse en el paladín de la ética y la moral. Y convierten al presidente profesor por un día, de moral y cívica en las aulas. Ya no es hacerle la moriqueta a uno, al ciudadano, que por lo menos es adulto, tiene cédula. Usted le va a hacer la moriqueta, usted se la quiere creer, ese mismo que coge los 2,000 pesos y el picapollo, pues bienvenido sea, usted es un adulto. Ahora, nuestros niños en el aula, donde de antemano nosotros como sociedad le damos una preautorización, una precalificación al docente, al profesor, de que hace lo correcto, de que lo que dice es verdad y es importante, y que nuestros niños van con esa predisposición inculcada desde casa de hacer caso a lo que le dicen en el aula y utilizar ese espacio sagrado para una burda manipulación, y voy a explicar en detalle, llama a reflexión y podría provocar inclusive a manifestaciones, a que se exprese la ciudadanía indignada, porque estamos hablando de que ya no es simplemente pose, es que cuando el niño se enfrente ante la diatriba de qué creer, a quién creerle, al profesor o a mi papá, que me está diciendo que eso es incorrecto. Si el profesor lo que está ahora, si el aula lo que está ahora, si el Ministerio de Educación, si el ministro Luis Miguel de Camps lo que está ahora es politizando las aulas, entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Descalificar o desautorizar a las aulas, al profesor? Vamos a ponerle el videíto donde el presidente de la República es invitado a ser profesor de moral y cívica en las aulas dominicanas para que ustedes escuchen y vean lo que dice el presidente, que se va a entender cuál es la estrategia inmediatamente. Sin la moral y sin la cívica no hay ninguno de los otros conocimientos. Buenos días, buenos días. Gracias, igual para ustedes, que Dios las bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. ¿Por qué la moral y cívica es tan importante? Que estas nos enseñan lo que son los valores, las normas, los derechos y los deberes. Excelente. Yo estoy, la verdad, que ustedes tienen mucha conciencia de lo que es la moral, la cívica y los valores, como ustedes lo han dicho. Porque sin ese no hay la confirmación de que todos los otros conocimientos se apliquen correctamente. ¿Ustedes estarían de acuerdo en hacer dentro del curso, profesora, de moral y cívica, que ustedes hicieran una norma de convivencia firmado por todos? Ese compromiso es entre ustedes de comportamiento, porque no lo pueden hacer en sus comunidades ni con el país, pero sí aquí entre ustedes. Lo voy a firmar junto con ustedes allí en Palacio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nos vemos pronto en Palacio y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, ahí pudieron ver la participación del presidente Abinader en un aula de la República Dominicana. Y yo repito, un papelazo presidencial. El momento de cenaza. El momento donde la representación de la ética del gobierno del mismo presidente Abinader es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Yo supongo que en las aulas, en esa aula donde el presidente fue a visitar, mandarán a hacer un ejercicio, un trabajo
háganme una investigación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Cuáles han sido sus actuaciones hasta ahora? Y cuando vayan los niños, le digan, maestro, yo encontré que la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, que designó el presidente, donde vamos a ir a su despacho a firmar un acuerdo de ética entre nosotros, dice que hay más de 300 casos de corrupción de su gobierno y que ella ha depositado unos 50 expedientes en el Ministerio Público y que ninguno de esos expedientes están siendo investigados. Y la persona que está ahí, doña Ética, como le tildan algunos ya críticos a doña Milagros Ortiz Bosch, que tengo que hacer un paréntesis con doña Milagros. Inclusive, el PLD en su mejor momento, cuando Milagros se enfrentó a Reinaldo Pared Pérez, el difunto Reinaldo, por la senaduría, que Reinaldo fue apoyado monolíticamente por el partido de gobierno y por el gobierno para ganarle a Milagros. Nadie durante la campaña pudo cuestionarle nada, nada, un ápice de integridad o de ética a doña Milagros Ortiz Bosch. Y hoy es cuestionada. Que yo me pregunto, entiendo que está buscando doña Milagros a esta altura de juego, de su trayectoria, de su vida pública, cubrir con su integridad, cubrir con su moral, con su trayectoria, las vagabunderías de algunos funcionarios, de algunos compañeros de su partido. Que yo sé que ella los enfrentaría y los delataría, lo pondría enfrente, pero no puede. Lo más que ha hecho es decirlo en algunos medios de comunicación. Decir, bueno, yo visité a Miriam Germán llevándole casos. Bueno, yo le deposito los casos ahí. Toca al Ministerio Público trabajar. Y quedan en evidencia tanto Miriam Germán como Jenny Berenice que han decidido no hacer nada con esos casos de corrupción que le ha llevado doña Milagro. Eso está ahí. Si esos niños investigan y les llega eso, ¿cómo va a quedar el ministro Luis Miguel de Campos? ¿Cómo va a quedar el presidente Luis Abinader? La cuestionante sería con qué ética e integridad me da a mí el gobierno una clase de moral y cívica en el aula. Entonces, para colmo, inclusive de manera estratégica, comunicacionalmente hablando, esto es un error garrafal porque expone al presidente. El presidente que anda huyéndole a la semanal, que no la hizo en la etapa final de diciembre, enero, mira cómo va y no la ha vuelto a hacer porque no quiere enfrentarse a ese cuestionamiento ético y moral y cívico por los casos, por ejemplo, como el SENASA, que están dando de lado para echarlo en el olvido. Entonces ahora van a nuestras aulas. Y aquí es el gran problema. Yo quiero concluir con esto. Cuando usted le dice a un niño en el aula, a un estudiante, ¿no?, que el comportamiento debe ser de esta manera, pero ese estudiante usted no le predica con el ejemplo, y el estudiante cuando va a indagar encuentra que hay inconsistencia en lo que usted le está diciendo, la referencia de ese estudiante, de ese niño, va a ser su casa, el hogar, su papá, su mamá. Y yo repito, aquí están atentando en contra de la familia, porque el papá va a estar en la obligación de tomar una decisión, de si empezar a crearle a su hijo la incepción del cuestionamiento docente en su país. Bueno, no le crea a los profesores. Crearle esa indisciplina, esa insubordinación, que ya es natural del cuestionamiento libre de un ser humano. Cuestionarse las cosas, no creer, dar por bueno y válido lo que le diga cualquier persona. Los niños van creando eso con el tiempo, pero desde el respeto con los maestros, pensando y entendiendo que el maestro no quiere engañarle, lo que quiere es formarle. Pero yo digo ahora que eso no es verdad, entonces estoy poniendo en entredicho la formación de mi hijo por el simple hecho de politizar las aulas ahora, tomar un aula, politizarla con el tema de la moral y cívica, mintiendo descaradamente al país, porque aquí se ha dicho que se había sacado la moral y cívica de las aulas. No es verdad. Aquí todo el mundo sabe que en humanidades dan ética, dan moral y cívica. En humanidades, que no está
como una materia principal, moral y cívica, y la van a instalar ahora, díganme eso. Que lo van a hacer así, bien, y vendan eso. Pero no empiecen rompiendo los mismos principios fundamentales de esa materia, politizando el aula, manipulando a niños con la simple y evidente intención de lavarle la cara al gobierno. Y estoy siendo radicalmente honesto, transparente y preciso con esta crítica, porque esto no puede dejarse a la interpretación de la subjetividad de la politiquería partidaria electoral. Estamos hablando de un espacio sagrado de formación donde se supone que por lo menos la sociedad, no importa la bandera política de oposición, de gobierno, de los de izquierda, de los cristianos, de los no cristianos, no importa eh, su ramificación, por donde usted prefiera cortar la tela, había un consenso unificado en la formación, en las aulas, en esta sociedad, de que ahí se debe respetar al docente, no importa si es PRMista, se debe respetar al niño, al estudiante, no importa hijo de quién sea, y no se iba a contaminar esa área, pero ni eso se va a respetar ahora, ni las aulas van a respetar ahora. Eso fue en educación lo que pudieron articular estratégicamente. Venimos de un ministro de educación docente como Fulcar, fallido, de otro ministro docente, aunque no de primaria, sino universitaria, Ángel Hernández, más fallido todavía, peor. Entonces, el presidente decidió hacer un cambio radical en educación y colocar ahí un abogado que no es docente. Uno dijera, bueno, dotes gerenciales debería tener. Y en lugar de ver que haya alguna especie de acercamiento con la ADP, con los docentes, para que se comprometan a mejorar la calidad de la docencia o cumplir con la construcción de las aulas que han incumplido olímpicamente todos estos años, en lugar de articularse algo para mejorar eso, lo que se prepara el MINER y el ministro de Cama es para esto, este papelazo presidencial con nuestros niños en las aulas. Esto no debe aplaudirse, esto no debe verse como algo aislado y esto debe llamar a preocupación a los padres dominicanos de exigirle al gobierno, exigirle al ministro de Educación y al presidente que por lo menos las aulas de nuestros niños las respeten. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.